Mi madre, Aurora, nació en los años 40, en un pueblito perdido al norte de España. Su infancia estuvo marcada por la posguerra, por la pobreza que se respiraba en cada rincón. Era una mujer de pocas palabras cuando se trataba de su pasado. Apenas nos dejaba entrever fragmentos sueltos de su niñez, que su padre había muerto muy joven, que su madre se ganaba la vida cosiendo para las vecinas del pueblo, que ella misma tuvo que dejar la escuela para trabajar en casa y en el campo. A veces, cuando creía que nadie la estaba mirando, la sorprendía con la vista perdida en alguna foto antigua, de esas en blanco y negro, con una mezcla de nostalgia y un dolor profundo en los ojos. Siendo ya una mujer joven, Aurora tomó la valiente decisión de mudarse a la ciudad, buscando un futuro que su pueblo no podía ofrecerle. Empezó trabajando como empleada doméstica y con mucho esfuerzo, años después, logró convertirse en enfermera en un hospital público. Fue en esos pasillos, entre el olor a desinfectante y el trajín de las urgencias, donde conoció a mi padre. Él era un hombre bueno, trabajador incansable, pero igual de reservado que ella. Se casaron cuando mi madre apenas tenía 22 años, y al poco tiempo nací yo. Crecí en una familia humilde, pero gracias al sacrificio incansable de Aurora, nunca nos faltó lo esencial. Sin embargo, a lo largo de toda mi vida, siempre percibí en ella una tristeza sutil, una especie de sombra que la acompañaba a todas partes. Era una madre cariñosa a su manera, siempre presente, celebrando en silencio cada uno de mis logros y sosteniéndome en cada caída. Pero no era de esas madres de abrazos constantes o de besos efusivos. Y sobre todo, jamás hablaba de su pasado. Nunca conocí a sus amigos de juventud, ni a familiares más allá de una tía lejana que nos enviaba una postal por Navidad. Su vida anterior a mi padre era un libro cerrado. El velo de ese misterio comenzó a levantarse una tarde de otoño. Estaba en el desván, revolviendo cajas en busca de ropa de abrigo para el invierno. Entre unas mantas viejas y apolilladas, mis manos tropezaron con una caja de madera. Estaba polvorienta, olvidada. La curiosidad me pudo y la abrí. Dentro, un pequeño tesoro de papel. Cartas amarillentas, fotos en blanco y negro de rostros desconocidos y un cuaderno con las tapas gastadas por el tiempo. Al principio pensé que eran simples recuerdos de su infancia, pero entonces, entre los papeles, distinguí una firma que se repetía en varias cartas. Mateo. Las fechas iban de 1960 a 1965. Empecé a leer, casi sin respirar. Las cartas hablaban de un amor profundo, de sueños compartidos, de promesas que el tiempo había roto. Según esas líneas escritas con una caligrafía apasionada, Mateo y mi madre habían sido novios en su juventud. Soñaban con emigrar juntos, con escapar de la España gris de la época y formar una familia lejos de todo. Pero algo se interpuso. En una de las últimas cartas, él le contaba con dolor que partía solo hacia América y que quizás, solo quizás, nunca volverían a encontrarse. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Cómo era posible? ¿Quién era este hombre, Mateo, que había ocupado un lugar tan importante en la vida de mi madre y del que yo nunca había oído ni una sola palabra? Por un momento, pensé en guardar el secreto, en volver a cerrar la caja y esconderla donde la había encontrado. Pero la curiosidad, la necesidad de entender, fue más fuerte. Esa misma noche, durante la cena, el silencio se sentía más pesado que nunca. Reuní todo el valor que pude y le pregunté directamente sin rodeos: «Mamá, ¿quién era Mateo?». Aurora se quedó completamente inmóvil. El tenedor se detuvo a medio camino de su boca. Vi cómo sus manos empezaban a temblar ligeramente sobre el mantel. Sus ojos, de repente, se llenaron de un brillo acuoso, de lágrimas contenidas durante décadas. Me miró, un larguísimo rato, como si estuviera viajando a través del tiempo.
Y entonces, con una voz que era apenas un susurro, respondió: «Era mi primer amor». Aquella noche, el dique se rompió. Hablamos durante horas, como nunca antes lo habíamos hecho. Me contó que conoció a Mateo cuando ambos tenían 16 años, en las fiestas del pueblo. Fueron inseparables. Un amor de esos que parecen indestructibles, pero la vida, la necesidad y la España de aquellos años se interpusieron. El padre de mi madre, mi abuelo, enfermó gravemente, y Aurora, como hija mayor, tuvo que quedarse para cuidar de él, de su madre y de sus hermanas pequeñas. Mientras tanto, Mateo, desesperado por la falta de futuro, tomó la difícil decisión de buscar una vida mejor al otro lado del océano. Se prometieron esperarse, pero las cartas tardaban en llegar. La vida seguía su curso, y la distancia se hizo insalvable. Nunca volvieron a verse. Guardé sus cartas, me confesó con la voz quebrada, porque eran lo único que me quedaba de él, pero también porque una pequeña parte de mí siempre albergó la esperanza, la tonta ilusión de que algún día podría volver. Me dijo que cuando conoció a mi padre sintió una culpa terrible, como si estuviera traicionando a aquel primer amor, a la memoria de lo que pudo ser. Pero con el tiempo aprendió a querer de otra manera, una manera más serena, más madura. «El corazón tiene espacio para más de un amor, hijo», me dijo mirándome a los ojos. «A veces creemos que solo se puede amar de verdad una vez en la vida, con esa intensidad de la juventud, pero el destino, a menudo, tiene otros planes para nosotros». Esa historia me conmovió hasta lo más profundo. De repente, todo cobró sentido. El silencio de mi madre, su melancolía perpetua, su forma de aferrarse a nosotros, su familia, pero también de levantar un muro para protegerse del dolor. Comprendí que todos, absolutamente todos, guardamos secretos. Momentos, personas y amores que nos moldean, que forman parte de lo que somos, aunque nunca los nombremos en voz alta. Son los fantasmas silenciosos que habitan en los rincones de nuestra alma. El impacto de esa confesión fue liberador, no solo para mí, sino especialmente para ella. Fue como si mi madre se hubiera quitado un peso de encima que llevaba cargando durante más de 40 años. A partir de esa noche, algo cambió. Empezó a hablar más, a compartir anécdotas de su infancia, de su juventud, de aquellos sueños rotos, pero también de las pequeñas alegrías y los logros que la vida sí le había regalado. Nuestra familia se unió de una forma nueva. Mis hijos, sus nietos, empezaron a escuchar historias que yo nunca había tenido el privilegio de oír. Reíamos juntos, nos emocionábamos y a veces, sí, llorábamos al recordar a los que ya no estaban. Pocos años después de aquella noche, Aurora enfermó. La enfermedad se la llevó poco a poco, pero ya no era la mujer pálida y silenciosa que yo recordaba de mi infancia. Hasta el final de sus días conservó una chispa en la mirada, una serenidad que antes no tenía, y las cartas de Mateo las guardó siempre cerca. Poco antes de partir, me entregó la vieja caja de madera. «Léelas cuando me eches de menos», me dijo. «Te ayudarán a entender de dónde vengo y quién fui realmente». Ahora, cada vez que abro la caja y releo esas cartas, no siento tristeza. Siento que una parte de ella, la joven Aurora llena de sueños, sigue viva en esas palabras. Y por eso he querido compartir esta historia con vosotros hoy, para que recordemos que nuestros padres, nuestros abuelos, antes de serlo, también fueron jóvenes. También amaron con locura, también sufrieron desengaños, también tuvieron que renunciar a sueños y luchar por otros nuevos. Sus secretos, aunque a veces duelan, tienen el poder de sanar cuando se comparten con amor y sin juicios. Y sobre todo, nos recuerdan que nunca es tarde para conocer de verdad a las personas que nos dieron la vida, para preguntar, para escuchar. Me encantaría saber si vosotros tenéis alguna historia parecida,
¿Algún secreto familiar que os contaron ya de mayores? ¿Creéis que vuestros abuelos guardan historias increíbles que merecen ser escuchadas? Contádmelo en los comentarios. Y si esta historia te ha emocionado, compártela con alguien que necesite recordar que todavía estamos a tiempo de escuchar, de entender y de abrazar un poco más fuerte a los que queremos. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.